Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas noches. Hoy día nos toca ver a nosotros el tema de mercados. Vamos a entender por mercado a todo mecanismo de interacción entre compradores y vendedores. Desde el momento que los compradores y los vendedores están en contacto, ¿ya? En ese momento, cuando están en contacto, es ahí donde se establece un mercado. Muy buenas noches. Tracy, Erika, Mar, Isabel, Handy, Hilary, Yadir. Muy buenas noches, chicos. Entonces, a eso se llama mercado. Ahora, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada también, porque me acuerdo pues que hubo preguntas complicadas, ¿no? Hubo preguntas complicadas sobre este tema conocido como teoría de la oferta y equilibrio de mercado, ¿no? A ver. Eh, Cuando hay un equilibrio de mercado, recuerda que es una situación en la cual los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo en el precio y la cantidad que van a transar, ¿cierto? Precio y cantidad. Entonces por acá podemos poner, ¿no? La cantidad demandada es igual a un A menos B. Vamos a ponerlo mejor así. El precio va a ser igual a un A menos B por la cantidad demandada y otro precio C más D por la cantidad ofertada. Entonces, cuando nos da de esta manera y nos pide el precio y la cantidad de equilibrio, lo que vamos a hacer simplemente es igualarlo, ¿ya? Nada más que igualarlo. Entonces sería así. A menos B por Q igual a C más D por Q. De ahí simplemente agrupamos, ¿no? Este C lo mandamos al otro lado, sería A menos C. Y a los Q también los agrupamos. Luego factorizamos la cantidad, nos queda D más B, A menos C, y tenemos que la cantidad de equilibrio sería de esta manera. Simplemente es una operación algebraica en la cual pues se opera, ¿no? De ahí cuando quieres hallar el precio de equilibrio, simplemente esa cantidad la vas a reemplazar, ¿no? Esta cantidad la reemplazas en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí tiene acá el precio, sería A menos B por la cantidad. Pero la cantidad es A menos C sobre D más B. De ahí sigue operando nada más, ¿no? Sería A por D más B menos B por A menos C dividido entre D más B. Entra a multiplicar, ¿no? AD más AB menos BA más BC sobre D más B. BA, BA, ¿no? Se elimina. ¿Y qué queda? AD más BC dividido entre D más B. Y ahí ya obtuvo usted el precio de equilibrio. Entonces, como usted podrá observar, ahí simplemente es operaciones algebraicas, ¿no? Simplemente lo que hace usted ahí es igualar, ¿no? Nada más que igualar, ¿sí? No sea complicado, ¿verdad? Bien, a ver, sigamos, vamos a borrar esto. De ahí te voy a enseñar cómo se calcula el precio de mercado negro. ¿Estamos bien? Pero todavía, ¿no? O sea, primero veamos rápidamente
lo que es este mercado y de ahí comencemos a trabajar con el precio de mercado negro. ¿Sí? A ver, esta circulación es una fase del proceso económico, ¿no? La circulación se entiende como el traslado del producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Pero es ahí donde es comercializado el producto, donde se genera el mercado. ¿Ah? Donde se comercializa el producto es ahí donde se genera el mercado. Por ejemplo, mira esos autos de marca norteamericana, el Chevrolet, se traslada, se produce en diferentes sitios, por ejemplo en Estados Unidos también se produce ese producto, y se traslada al Perú, y en el Perú es comercializado. Es ahí donde es comercializado, donde se va a producir lo que se conoce como el mercado. Ese mercado que estás hablando resulta de interacción entre los que compran y los que venden. Puede ser que sea un mercado que contenga un espacio físico o en su defecto puede ser que no lo tenga, como es el caso de los llamados mercados virtuales. En los mercados virtuales el espacio físico no existe, pero sí va a haber ese accionar entre los que compran y los que venden. Eso es lo que va a existir. Va a existir ese mecanismo de interacción entre los que compran y los que venden. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. Veamos un esquema de flujo circular simple. El flujo de esquema circular simple solamente menciona que va a existir la empresa y la familia. En ese esquema de flujo circular simple, trabaja con ciertos supuestos que de verdad hay que tenerlos bien claros. ¿Ya? Esta pregunta sobre los supuestos lo vi en un examen de admisión, pero de la UNI. Entonces, cuando se pasa desapercibido esos supuestos, uno suele tener problemas. Entonces, el primer supuesto es que es un modelo bisectorial. Entonces, cuando se habla de un modelo bisectorial, estamos hablando de la presencia de solamente empresas y familias. Entonces, por acá tengo a la empresa y acá tengo a la familia. ¿Ya? La empresa y familia, ¿no? ¿Y cuál va a ser su rol? Compran y venden. Ambas van a comprar y van a vender, pero obviamente en diferentes mercados. ¿Ya? Voy a poner acá. La empresa compra en el mercado de factores y vende en el mercado de bienes y o servicios. En cambio, la familia, su papel es a la inversa, ¿ya? Su papel es diferente. ¿Estamos bien? Encontramos acá que la familia compra en el mercado de bienes y o servicios y vende en el mercado de factores. Entonces, tenemos pues que cada uno, tanto la familia como la empresa, tiene un doble rol, ¿no? Entonces, cuando te diga, ¿la familia es vendedora? Y obviamente que sí. La respuesta es sí, la familia es vendedora. Pero la familia va a ser vendedora en el mercado de factores. O sea, si yo te digo, la familia es vendedora, ya automáticamente decimos, estamos en el mercado de factores. Ahora, si te digo, la empresa es la que vende. Bueno, si la empresa es la que vende, entonces estamos en el mercado de bienes y servicios.
Nos vamos a ubicar ahí rápidamente. Ahora, nota. Al existir solamente la familia y la empresa, claramente se entiende que no se encuentra la presencia del Estado. No está el Estado. Entonces, tampoco existe el cobro de tributo. No hay cobro de tributos. Los tributos no se pueden cobrar. ¿Por qué no se pueden cobrar? Porque el que los cobra obviamente es el Estado, ¿no? Y si no hay Estado, pues no hay cobro de tributos. Luego, hay un segundo supuesto. El segundo supuesto es que la economía es cerrada. Esta situación de que la economía es cerrada, también se le puede llamar que es una economía con autarquía. Pero, ¿qué significa que sea una economía con autarquía? Que es autosuficiente. ¿Está muy bien? O sea que se autosatisface. ¿Ah? Se autosatisface. Significa que no tiene contacto con el exterior. Es como si esta economía fuera una isla, ¿no? Se le puede llamar economía náufrago. ¿Ah? Economía náufrago. Ah, una economía náufrago es una economía autosuficiente, ¿no? Entonces, rápidamente podemos decir que no existe exportación y tampoco existe importación. ¿Está muy bien? Podría decir incluso pues que su balanza comercial es cero, teniendo en cuenta pues que la balanza comercial es la diferencia de la exportación menos la importación, ¿verdad? Luego, el último supuesto es que no hay ahorro, ¿ya? No existe ahorro. Al no existir ahorro, significa que todo se gasta. Y al decir que todo se gasta, significa que no hay bancos. ¿Está muy bien? Esos supuestos los tenemos que tener claros, ¿ya? Esos supuestos los tenemos que tener claros. ¿Está muy bien? A ver, tómenle una fotita de eso, por favor. Muy bien. Borramos. Los supuestos que te mencioné están acá. Léalo. Ahora, obviamente, este es un modelo, pues, que no es real. Este modelo no es real. ¿Por qué no es real? Porque para que una economía pueda fluir, tiene que haber inversión. Y las inversiones se financian con los ahorros. ¿Estamos bien? Para que la economía fluya, tiene que haber inversión. Y las inversiones se financian con los ahorros. Entonces, al no existir ahorro, no va a poder financiarse una inversión. Y si no puede financiarse una inversión, pues obviamente la economía no se va a mover.
¿Te das cuenta? Entonces es un modelo muy simple, muy elemental, pero que no es real, no es real, ¿no? Pero entonces, profesor, ¿por qué se estudia? Bueno, se estudia de esta manera para poder entender después la parte compleja. O sea, cuando uno comienza a estudiar algo, pues no te ponen todo el programa, ¿no? Porque no lo vas a entender debido a la complejidad. Entonces se comienza a entender por partes, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo se come una sandía? A pedacitos. Porque no se puede comer una sandía de porrazo, ¿no? ¿Quién podría comerse una sandía de porrazo? Nadie. Pero sí se puede comer a pedacitos. Entonces, para poder entender modelos más complejos, entonces se parte pues por ese modelito, ¿no? El modelo más simple, donde solamente pues está las empresas y las familias, ¿no? Después pues ya esto lo verá en la universidad, un modelo con 3 sectores, un modelo con 4 sectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, un modelo con 4 sectores ya comprende pues al sector externo. Ah, ya. Acá hay una preguntita sobre qué son los mercados de factores. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Y lo vamos a ver justo acá. Miren, ve. Tenemos acá primero a los polos económicos. Los polos económicos son las familias y las empresas. Obviamente todavía continuamos dentro del llamado esquema de flujo circular, ¿no? Todavía continuamos en ese modo. El esquema de flujo circular simple. Empresas y familias. Entonces, vamos a observar aquí cómo tanto las empresas y las familias se van a necesitar. La familia, por ejemplo, se encarga de vender factores productivos. La palabra oferta significa venta. Eso significa la palabra oferta, venta. Entonces tenemos acá la venta de factores productivos. Recuerden que cuando se habla de factores productivos, vamos a ponerlo acá, factores productivos, se está hablando de todo elemento usado en la producción. Todo elemento usado en la producción. ¿Y cuáles van a ser esos elementos usados en la producción? Vamos a ponerlo por acá. La naturaleza, como por ejemplo las tierras cultivables, el trabajo y también tenemos por acá al factor capital. ¿Estamos bien? Entonces, estos son los factores productivos. ¿Quién los está vendiendo? Lo está vendiendo la familia. Por ejemplo, eh, en tu casa, tu familia, tu papá, tu mamá, ¿qué cosa venden? Venden un factor productivo, ¿verdad? Y específicamente el factor que casi siempre vendemos es el factor trabajo. Entonces, ¿por qué la familia vende el trabajo? Porque necesita dinero, necesita una compensación económica, ¿verdad? El que vendió trabajo recibirá como pago un salario. El que vendió naturaleza recibirá como pago una renta. El que vendió capital recibirá como pago un interés, o sea, dependiendo qué factor es el que ha vendido, recibirá un pago. ¿De acuerdo? Una vez que ya la familia tuvo ese dinero, ya puede comprar los bienes y servicios que necesita para poder subsistir y obviamente va a pagar, ¿no? Entonces, ahí vemos la familia que tiene el doble rol, ¿no? O sea, vende, la venta, por si acaso, recuerden que significa oferta, y por el otro lado, la familia compra, es decir, la familia demanda. La palabra demandar significa comprar, ¿no? Entonces, nosotros como familia tenemos que vender primero para agenciarnos de dinero y una vez que ya tenemos ese dinero producto de la venta de algún factor productivo, entonces nosotros
ya vamos a poder comprar, ya pues vamos a poder comprar los bienes y servicios que nosotros necesitamos. ¿Estamos bien? Ahora analicemos a la empresa. La empresa tiene que comprar. ¿Qué va a comprar? Va a comprar factores productivos para poder producir. Una vez que ha comprado esos factores productivos, entonces la empresa va a hacer un desembolso económico. ¿Ya? Va a ser un desembolso económico que se conoce con el nombre de costo de producción. Entonces por acá vamos a poner su costo de producción. ¿Estamos bien? Una vez que la empresa ya compró esos factores, los combina y va a crear bienes y servicios los cuales va a vender. Entonces por acá voy a poner, ya que no se ve, se ofertan bienes y o servicios. O sea, vende esos bienes y servicios por los cuales recibe un pago. Le mencioné que el mercado es el mecanismo por el cual se contactan los compradores y los vendedores. Entonces, acá, como están compradores y vendedores de bienes y servicios, va a aparecer ese mercado. El mercado de bienes y servicios es el mecanismo en el cual compradores y vendedores transan bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, un mercado tradicional, el mercado del centro de Lima. El mercado del centro de Lima es un mercado de bienes y servicios. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Es un mercado de bienes y servicios. Entiendo. Ahora, en la parte inferior, usted ve que la familia está ofertando factores productivos, ¿verdad? ¿Ya? La familia está ofertando factores productivos. ¿Y quién es el que compra? Es la empresa. Entonces, es ahí donde aparece el mercado de factores productivos. Ese mercado de factores productivos es un mercado más difícil de visualizar, ¿no? Pero que existe. Usted mismo algún día va a terminar una carrera universitaria y tiene que hacerla bien, tiene que dedicarse a estudiar, ¿ya? Concéntrese en su carrera y hágala muy bien, porque al final usted va a vender algo. Usted va a vender su trabajo de abogado, de médico, de ingeniero, de la carrera que usted haya elegido. Y usted tiene que ser realmente bueno para que grandes empresas puedan comprar lo que usted vende. ¿De acuerdo? O sea, usted en algún momento va a relacionarse directamente con ese mercado de factores productivos. ¿Estamos bien? Entonces, queda claro qué cosa es un mercado de bienes y servicios y también qué cosa es un mercado de factores productivos. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí está claro esa parte. Bien. Ahora, ahí tiene usted al mercado. Ya usted es una fiera, ¿no? Ya usted entiende que ese mercado es cuando se ponen en contacto compradores y vendedores. Y hablaremos de mercados más grandes en la medida que haya mayor contacto, o sea, haya mayor número de compradores y vendedores, ¿no? Entonces, cuando el número de compradores y vendedores es mayor, entonces el mercado es mucho más grande, ¿ya? Si hay menos compradores y vendedores, entonces tenemos que ese mercado es más reducido. Ahí tienes al comprador, ahí tienes a los vendedores. Cuando interactúan ambos, hacen un mercado y dentro de ese mercado, ¿qué se va a formar? Dentro de ese mercado se va a formar el precio y también se va a formar la cantidad que se va a intercambiar. Entonces, por ejemplo, si le digo que se forma
el salario se formará en el mercado de trabajo. ¿El salario se comprará en el mercado de trabajo? ¿O se formará en el mercado de trabajo? Y la respuesta es sí, ¿verdad? El salario se va a formar en el mercado de trabajo. En ese mercado de trabajo se forma el salario. El salario es un precio. Todo precio, todo precio se forma en el mercado. El salario es un precio, pero es el precio del trabajo. La tasa de interés también es un precio. ¿Ya? La tasa de interés también es un precio, pero es el precio del dinero. ¿Estamos bien? Ah, el tipo de cambio, muchachos, también es un precio, pero es el precio de la divisa. ¿Estamos bien? Es el precio de la divisa. Entiendo, profesor. Perfecto. Acá ahí está las definiciones tanto del mercado tradicional como el mercado virtual que ha salido a la luz. Tengan en cuenta, muchachos, que ya surgió la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial la estamos viviendo hoy en día. Esa cuarta revolución industrial comenzó el año 2011. 2011, cuando usted todavía se encontraba cursando en el colegio. ¿Ya? Ahí surgió el mercado, perdón, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y esa cuarta revolución industrial es full tecnología. Es full tecnología. Ah, ya, profesor. Es full tecnología. Entendemos, profesor. Perfecto. Entonces, carrera que usted estudie, tiene que estar necesariamente pegada a la tecnología. ¿Ya? Podemos encontrar, espera que hay preguntas. Ahí está, ya, ahí han puesto el dato, ¿no? A ver, ahí está. Buena, muy buena. Buen aporte, ¿ah? Muy buen aporte. Chévere, Josué. Entonces, ustedes sí o sí tienen que estar, pues, ¿no? Ustedes sí o sí no tienen otra opción. No tienen otra opción que estar con la tecnología. No hay otra. No hay otra, muchachos. Si no están con esto, ya fueron, ya. Van a desaparecer. ¿Ya? Ahorita, en este momento, en el Perú, hay chicos que saben algo de tecnología. No mucho, ¿ah? No mucho, porque el Perú en este momento, el nivel tecnológico no da fuego todavía. Pero estos chicos que saben alguito de tecnología, ahorita en el Perú están que dan la hora. Ahorita están cobrando un dinero importante. Ahorita, ¿estamos bien? Ahora, imagínese pues que usted sea en estos momentos una fiera en tecnología que esté al ranking de los europeos. Ya, pues el Perú es de usted. ¿Estamos bien? Entonces, acá todavía en tecnología todavía hay bastante pan por rebanar. ¿Ah? Bien. Ahora, tenemos nosotros acá un mercado que podemos clasificarlo como legal, informal e ilegal, ¿no? Legal, informal e ilegal. En el Perú la informalidad es bastante grande. Comprende más o menos el 72% de la economía nacional. El 72% de la economía nacional es economía informal, chicos. Hernando de Soto menciona
que la informalidad es la respuesta del pueblo ante la ineficiencia del Estado de generar suficientes puestos de trabajo formales. Entonces, como el sector formal es demasiado reducido, no existe la capacidad para poder absorber, ¿no?, a todas las personas que entran o que están en el país, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, la situación es muy simple. El sector formal, antes de la pandemia y la migración masiva que ocurrió en el Perú, generaba 130.000 puestos de trabajo formales, pero anual salían 400.000 jóvenes a buscar trabajo. Entonces, de estos 400.000, 130.000 quedan en el formal y los otros pasan a formar parte de la informalidad. 270.000 jóvenes. Grave, ¿no? Grave. Ahora, en todos los países su sector formal no puede absorber. Las potencias, por ejemplo, su sector formal obviamente es más grande. Pero así sea más grande su sector formal, tampoco pueden absorber a todos. Entonces va a haber un grupo, obviamente que pequeño, que va a ser informal, ¿no? Esto lo tiene Estados Unidos, lo tiene España, todos. Entonces los europeos, por ejemplo, entienden esto clarísimo. Y cuando se dan las migraciones masivas, ¿qué hacen ellos? Cierran su frontera. Y solamente permiten el paso de algunos de los migrantes en base a ayudas humanitarias, solamente algunos. Porque ¿qué pasa si este país desarrollado abre sus fronteras para todos los migrantes? Entonces es simple, si deja que entren todos los migrantes, definitivamente por más que sea una potencia, su sector formal no va a poder absorber a todos. Entonces este país va a comenzar a tener el problema de que su sector informal va a ser más alto, su sector informal va a ser más grande y se autogeneran el problema. Entonces, para evitar que eso ocurra, ellos ¿qué hacen? Cierran las fronteras para evitar que su informalidad y obviamente también por ahí también entra a tallar lo ilegal, ¿no? También entra lo ilegal. Entonces, para evitar esos problemas, lo cierran. Y eso no significa ser malo, ¿no? Sino simplemente te está diciendo que no tienen la capacidad de poder absorber esos migrantes. ¿Te das cuenta? Ese problema que está ocurriendo en otro país no lo incorporan a su país. Ahora, ¿cuándo encontramos un mercado formal? Que es cuando cumple todas las reglas de juego. Pues, ¿no? Por ejemplo, las empresas que participan están inscritas, ¿no? Están inscritas en los registros correspondientes. eh, los ingresos que obtienen producto de sus ventas los declaran, ¿ya? Ah, los declaran. Así es. Entiendo, profesor. Entiendo. Profesor, pero ese sector formal en el Perú es pequeño, sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya vamos a analizar ahorita por qué, ¿no? Acá vemos el caso del mercado informal, donde el problema de la informalidad que se comienza a estudiar en Ghana, en esta zona de Accra, Accra es Ghana. Ahí se comienza a estudiar la llamada informalidad, ¿no? No es que ahí surge la informalidad, sino se comienza a estudiar ahí. Entonces, la informalidad, el problema de la informalidad no es el producto que se negocia, no es el producto. El problema de la informalidad es la forma como se negocia, ¿no? Ese es su problema, la forma como se negocia. Y en la forma como se negocia, esos productos no son declarados, ¿ya? No se declaran. Entonces, al no declararse,
eso genera pues que haya una evasión tributaria, ¿no? Una forma de evadir los tributos es cuando no se declaran. Entiendo, profesor, ¿no? Entiendo el problema. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de la informalidad? Uno de ellos es la falta de puestos de trabajo. No se generan los suficientes puestos de trabajo en el país. Ahora, ¿qué te dice la teoría económica para poder generar más puestos de trabajo? La teoría económica te indica que tienes que mejorar la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, la estabilidad macroeconómica debe darse, ¿no? Eso involucra pues también bajar el riesgo país, ¿no? Dar un buen tratamiento tributario para poder atraer el nivel de las inversiones. Entiendo, profesor. Perfecto. Otro es mejorar el factor trabajo. Entonces tiene que darse el llamado capital humano, ¿no? El capital humano tiene que desarrollarse, ¿no? ¿Qué es el capital humano? El capital humano son los conocimientos, ¿ya? El capital humano son los conocimientos. Entonces, cuando una sociedad tiene un capital humano muy fuerte, el capital humano muy fuerte, eso también atrae otro tipo de inversiones, ¿no? Otro tipo de inversiones, inversiones en tecnología. Si el capital humano es débil, entonces no vas a poder, no se va a poder traer inversiones en alta tecnología. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a poner por acá. Eso, un ratito. Ahí está. Entonces ponemos ahí el costo y el beneficio de formalizarse. Entonces nos dicen, ¿cuál es el beneficio? Dice, si se formaliza, va a tener protección. Protección policial, judicial. Entonces viene la crítica, ¿no? Viene la crítica. ¿Cómo es posible que me digan que me van a dar protección policial y judicial si la delincuencia me visita cada rato, la policía no se da abasto, ¿no? Y protección judicial, si no me hacen caso en las denuncias, ¿no? Y al final el delincuente termina liberado. También dicen que tienes acceso al crédito, pero el problema es que el crédito en el Perú todavía es caro. Entonces, ¿qué beneficio es ese? En cambio, cuando analiza los costos, ¿no? Primer costo, la inscripción. Otros costos, los llamados sobrecostos laborales. Ahora tienes que pagar seguros, tienes que pagar gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones. Ah, tienes que ahora también pagar tributos. Antes no pagabas, ahora vas a pagar tributos. Entonces, ese escenario hace que los costos superen a los beneficios. Y esa es una de las razones muy grandes por las cuales hay bastante gente que no se formaliza, porque hacen que los costos superen a los beneficios. Tiene que darse
una segunda alternativa, ¿verdad? Tiene que buscarse que el beneficio supere al costo para que esa persona se pueda formalizar, ¿no? Hay una situación también que ya lo dijo un premio Nobel, Douglas North, que indica pues que hay escasa censura social a ese fenómeno, ¿no? Ya nos indica pues que esta situación de la informalidad se ha vuelto un proceso, ya se ha vuelto ya parte de la cultura, ¿no? Tanto se ha vuelto como cultura que no se sanciona, no se reclama, ya se ve como si algo es natural, ¿no? Ya si mi padre lo ha hecho, mi hermano lo hace, mi amigo lo hace, entonces, bueno, yo también soy informal, ¿no? En un informe de CEPAL dice que para que Latinoamérica reduzca la informalidad, ¿no? A la mitad, para que se reduzca la informalidad a la mitad, Latinoamérica tiene que crecer en 4% de su PBI, ¿ya? 4% de su PBI al año y se demoraría 50 años en reducir la informalidad a la mitad. Imagínate, se demoraría 50 años en reducir la informalidad a la mitad. ¿Estamos bien? Si crece a 4% de su PBI. Entonces, qué complicado es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para reducir la informalidad? Crecer. Tenemos que crecer, ¿no? La informalidad no se soluciona votando a la informal. La informalidad se soluciona creciendo, ¿verdad? La informalidad se soluciona creciendo. ¿Estamos bien? Ahora, si lo ponemos a usted como alcalde, ¿no? Usted tiene dos caminos. Uno, usted entiende. No, no puedo tocar al informal porque el informal tiene un sustento para mantener a su familia. Es un colchoncito para la mayor cantidad de población en el país. Entonces me pongo blando, ¿ya? Me pongo blando y no toco al informal, ¿no? Entonces, al hacer eso, usted está tratando mal al formal, porque al no protegerlo, al no votar al informal, usted está perjudicando al formal, porque el formal sí paga sus tributos, el informal no. Entonces está invitando a que el formal se haga informal. El segunda opción que usted tiene, tratar de forma dura al informal. Lo va a votar. Obviamente sabe usted que de esa manera no soluciona la informalidad, ¿verdad? No la va a solucionar porque el informal va a seguir siendo informal. La única manera de solucionar la informalidad es que la economía crezca. Tratando duro al informal no lo soluciona. ¿Pero qué hace? De esa manera protege al formal. Entonces, el camino que toman las municipalidades es el segundo. Buscan proteger al formal votando al informal. Entonces, le podemos decir al alcalde, ¿no? Señor alcalde, usted cuando vota al informal no soluciona la informalidad. Y él te va a tener que responder, claro, que eso es obvio, no voy a solucionar el problema de la informalidad votándolo, pero sí voy a proteger al formal para que el formal siga pagando sus tributos. Es por eso que las municipalidades votan al informal. ¿Te das cuenta? Es un afán de proteger al formal. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, debemos buscar reducir la informalidad, por supuesto, porque la informalidad tiene muchos costos. ¿Ya? La informalidad tiene muchos costos. Así que la informalidad se debe buscar reducir, tiene que llevarse a su mínima expresión. El otro mercado es el mercado ilegal, que ese sí pues tiene que combatirse con mano dura, ¿ya? Esa ilegalidad tiene que combatirse de manera dura, ¿no? Porque estamos hablando de la droga, la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, ¿no?
ya que en Sudamérica hay mucho de esto, ¿ah? Así que siempre hay que estar atentos a todo lo que pasa, ¿no? Siempre buscando conversar, pues, buscando conversar con los padres siempre, ¿no? Todo lo que pase hay que conversarlo. Y la información es vital, ¿no? Hay diarios internacionales serios que narran historias, ¿no? De tácticas, técnicas aplicadas por las mafias para llevarse con engaños a las personas. Recuerde que hay un delito llamado la trata de personas. Y la trata de personas se puede dar, uno, a través del uso de la fuerza, y dos, también se puede dar por engaños. ¿Ya? O sea, no, la trata de personas no solamente es haciendo uso de la fuerza, sino también haciendo uso del engaño, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes revisen para que estén informados, ¿no? Pueden entrar a la página de la BBC en español. Bien, vamos a ver a qué hora es. Vamos a... me he olvidado. Acá tenía que enseñarte control de precios en el mercado negro, que es el de acá, ¿no? El mercado negro surge producto del control de precios, ¿ya? Eso pasa en los mercados negros, a través del control de precios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Mira, ve. Lo primero que va a pasar en este mercado negro para encontrar su precio, ahora vamos a explicártelo así. Vamos a hacernos espacio. Ahí. Acá vamos a poner el precio, la cantidad, la gráfica de demanda, la gráfica de oferta, el cruce, que es el equilibrio de mercado, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Siempre el precio de equilibrio es un precio eficiente, ¿no? Igual que la cantidad de equilibrio, porque es ahí donde se ponen de acuerdo cuánto transar, ¿no? Y a qué precio vender. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si ponemos acá el tarro de leche a 4 soles, ¿no? Y el Estado, en un afán de querer ayudar a la población, de querer protegerla, el Estado controla precios y establece un precio máximo de 2 soles. Al establecer un precio máximo de 2 soles, va a distorsionar terriblemente el mercado. Los que compramos vamos a decir, ese precio está muy bien porque es muy barato. Entonces de repente vamos a querer comprar 10 millones de tarros de leche al día. Y los que venden dirán, no, es muy barato, lo vamos a ocultar. Y solamente vamos a querer vender 1 millón de tarros al día. Pero ese millón de tarros, no lo van a vender a vista y paciencia de todos, sino que lo van a vender de forma clandestina, al precio más alto que el consumidor esté dispuesto a pagar. Entonces, este millón lo van a querer vender al precio más alto que el comprador quiera pagar. ¿Estamos bien? Ese precio que se forme será el precio de mercado negro. Entonces, ese precio de mercado negro va a ser superior, muy superior al precio de equilibrio. Y obviamente más arriba que el precio fijado por el Estado. ¿Se dan cuenta? Ah, entiendo, profesor. Entiendo cómo se forma eso. Ahora, a usted esto posiblemente le pongan a través de ecuaciones, ¿no? Le pongan de esta manera, ¿no? La cantidad demandada, digamos que sea 10 menos 0.5 p de x,
y la cantidad ofertada sea de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que le dan esas dos ecuaciones, ¿ya? Una vez que le dan esas dos ecuaciones, usted le van a poner, ¿no? ¿Cuánto sería el precio de mercado negro si se establece un precio máximo de 2? ¿Ya? Un precio máximo de 2. Entonces, ¿cuál va a ser su proceso para calcular el precio de mercado negro? Lo primero que tiene que hacer usted es ubicar cuánto es lo que se quiere vender, ¿no? ¿Cuánto están dispuestos a vender estos señores ofertantes, obviamente, ¿no? Entonces, ese precio máximo, en este caso es 2, lo va a tener que reemplazar en la ecuación de la oferta. Ahí lo va a reemplazar, en la ecuación de la oferta, o sea, aquí. ¿Para qué? Para poder hallar esta cantidad. A ver, reemplacemos. Sería 6 más 0.5 por el precio que es 2. 2 por 0,51 más 6 es 7. Entonces ya encontró cuánto va a ser la cantidad, ¿no? Lo que sería el equivalente a esta, ¿no? Una vez que ya encontró esa cantidad, lo segundo que usted va a hacer es que esa cantidad que es 7 la va a reemplazar en la ecuación de quién? De la demanda. Entonces eso se reemplaza en la ecuación de la demanda. Aquí, en esta ecuación de la demanda, para poder hallar el precio. Y este precio que halle será el precio de mercado negro. ¿Estamos bien? Entonces, sería, en esta ecuación, Q10 menos 0.5. El Q es 7, igual a 10 menos 0.5 el precio. Este es el precio de mercado negro. ¿Cómo sería? 10 menos 7, 3. Este es un medio, ¿no? Entonces llegaría a que el precio es 6. Esta sería la respuesta de cuánto sería el precio de mercado negro. ¿Estamos bien? Ese precio de mercado negro sería de 6. ¿Se entendió, muchachos, esa parte? ¿Estamos claros cómo se calcula el precio de mercado negro? Espero que sí. ¿Ah? Espero que sí. Vamos a borrar. A ver, ahora, aquí tenemos que tener el poder de mercado. ¿Qué cosa es el poder de mercado? A ver, un momento. A ver, partimos acá de lo que se conoce como el poder de mercado. ¿Qué cosa será el poder de mercado? El poder de mercado, así no se escucha, ¿no? Si estaba un poquito escribiendo antes de explicarte, me acordé un poquito de cuando se utilizaba pizarra en la academia. Primero uno cuadraba la pizarra y después se explicaba, ¿no?
ahí más o menos uno ya se había acostumbrado pues a la velocidad de la mano con lo que uno va diciendo, ¿no? Con las PPT es diferente, ¿no? Porque en las PPT ya uno va, ya no escribe nada, ¿no? Entonces, bueno, me acordé, estaba cuadrando un poquito. A ver. Entonces, vamos a partir de la situación del poder de mercado. ¿Qué cosa es el poder de mercado? El poder de mercado es la capacidad para poder influir en el precio del producto, ¿no? Ese es poder de mercado. Entonces digo, oiga, sí tengo poder de mercado. Ah, si digo que sí tengo poder de mercado, entonces significa que sí existe la capacidad para poder influir en el precio, ¿no? O de repente digo, no hay poder de mercado. Entonces significa que no existe la capacidad para poder imponer el precio. Así de simple, ¿verdad? Así funciona esto. Entonces voy a partir primero por decir que no, ¿ya? Voy a partir por decir que no. No hay poder de mercado. O sea, no hay la capacidad para influir en el precio. Cuando eso pase, vamos a estar dentro de lo que se conoce como el modelo de competencia perfecta. Pero, profesor García, si me está diciendo que no hay, que no existe la capacidad para poder influir en el precio, entonces me pregunto cómo se determina el precio, ¿verdad? ¿Cómo se va a determinar ese precio, profesor García? Ese precio se va a determinar mediante una ley, la llamada ley de la oferta y la demanda. Y entonces cuando le pregunten a ustedes, ¿en qué modelo de mercado funciona la ley de la oferta y la demanda? Usted va a responder rápidamente, ¿no? El modelo donde funciona la ley de la oferta y la demanda va a ser el modelo de la competencia perfecta. ¿Ya? En el modelo de la competencia perfecta funciona dicha ley. ¿Entendieron la figura tigres? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí o he sido muy violento? Ahora, vamos al otro lado. Acá dice que sí existe la capacidad para poder influir en el precio. Entonces, cuando nos dice que sí hay la capacidad de influir en el precio, significa que va a existir alguien que tenga la capacidad de poder dominar el mercado, ¿no? Y cuando existe esa capacidad de poder dominar el mercado, a eso se le conoce con el nombre de la competencia imperfecta. ¿Ah? Profesor, ¿quién fija el precio? La respuesta es simple, el que domine. El que domine el mercado va a tener la capacidad de poder imponer su precio. Ah, entiendo. Y ese que va a imponer su precio, ¿no? Porque tiene poder, pues es un poderoso, puede estar por el lado de la oferta o la demanda. ¿Ya? Puede estar por el lado de la oferta o la demanda. ¿Así, profesor? Claro que sí. Es ahí donde nosotros vamos a ver pues la presencia de los monopolios, los oligopolios, ¿no? Eh, el monoxonio, el oligoxonio, ¿no? Etc. Ah, eso es lo que va a suceder, profesor García. Así es, eso es lo que va a suceder. Entiendo. A ver, borremos esa parte. Mire, ve, competencia perfecta. Usted ya sabe cómo es una competencia perfecta, ¿verdad? En la competencia perfecta no hay poder de mercado. No existe poder de mercado. Y si no hay poder de mercado, entonces, ¿cómo se determina el precio? A través de la ley de la oferta y la demanda. Mediante esa ley de la oferta y la demanda se determina el precio. Por lo tanto, los vendedores y los compradores simplemente tienen que aceptar el precio que el mercado pone mediante dicha ley. ¿Ah?
Los vendedores y los compradores solo tienen que aceptar el precio que el mercado pone mediante esta ley. En el otro modelo, el modelo de la competencia imperfecta, aquí sí va a existir poder de mercado. ¿Ya? Acá sí va a existir poder de mercado. Y como hay poder de mercado, el que va a poner el precio es el que domine, que puede ser el vendedor o el comprador. Acá dice OA, lo uno o lo otro. El que domine ese mercado es el que va a poner su precio. Y como pone su precio, se le llama precio ofertante. Entiendo, profesor. Muy bien. Hasta ahí. Estamos bien, ¿verdad? A ver, sigamos. A ver. A ver, un momentito, por favor. A ver, tenemos acá el modelo de competencia perfecta, donde claramente sabemos que tanto los que venden, los cuales son los ofertantes, y los que compran, que son los demandantes, son considerados precios aceptantes. ¿Por qué se le llama precio aceptantes? Porque van a aceptar el precio que el mercado pone. No, van a aceptar el precio que el mercado pone. Por eso se le llaman precios aceptantes o tomadores de precio. Vamos a ponerle por acá. También se le puede llamar tomadores de precio. ¿Estamos bien? Tomadores de precio. Ya que acá el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. Este modelo, para que se pueda cumplir esta situación, trabaja con ciertos supuestos, que son los de acá. Mira, ándate preguntando qué significa cada uno de estos supuestos, ¿no? Como la atomicidad del mercado, la del producto homogéneo, la de información simétrica. Esta es muy buena, la información simétrica, y la de libre movilidad de factores. Libre movilidad de factores. Entonces, usted ya está pensando, ¿verdad? Entonces, acá nosotros estamos viendo que en competencia perfecta el precio se determina mediante la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto los vendedores y compradores aceptan el precio. Pero respecto a estos supuestos con los cuales se trabaja la competencia perfecta, nos dice la atomicidad del mercado. Esa atomicidad del mercado involucra la presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores. Entonces, por acá ponemos muchos y pequeños compradores y vendedores, ¿no? Compradores son los demandantes, ¿verdad? Y vendedores son los ofertantes. Entonces, ¿esto cómo se mastica? ¿Esto cómo lo puedo entender? Lo puedo entender de esta otra manera, que los compradores solo tienen la capacidad, cada uno de ellos, porque son un montón, cada uno de ellos solo tiene la capacidad de comprar una mínima parte del mercado. Nada más. Es como si el agua fuera, pues todo el agua que está en la tarjeta y usted sea el comprador del agua, que es todo lo que usted puede tomar. Entonces, obviamente, la cantidad de agua que usted pueda tomar
en relación a todo el agua potable que hay en la tarjeta, no le va a hacer nada. Lo que usted tome, la cantidad de agua que usted tome en la tarjeta no le va a hacer nada, porque usted solamente puede tomar una mínima parte. Su capacidad no va a permitir que usted se pueda tomar todo el agua de la tarjeta, solo una mínima parte, ¿no? Entonces, los compradores son igualitos, pero son compradores chiquitos, ¿no? Ahora, los vendedores son igualitos. O sea, los vendedores solamente pueden ofrecerte una cantidad muy pequeña de todo lo que en el mercado se vende. Es como, por ejemplo, en el mercado de los emolienteros, ¿no? Usted ha tomado su emoliente, bien bacán, ¿no? En el mercado de los emolienteros, entonces yo soy un emolientero. Entonces, el emoliente que yo voy a preparar, ¿tú crees que será todo el emoliente que se vende en el mercado peruano? No, pues. Yo a lo mucho produciré pues, 2 baldes de emoliente, ¿no? Y eso es lo que voy a vender en el día. Entonces, lo que yo vendo en relación a todo lo que se mueve en el mercado, definitivamente pues vendo una mínima parte. A eso se llama la atomicidad del mercado. Como comprenderás, los compradores y los vendedores, ninguno de ellos tiene la capacidad de poder imponerse en el mercado porque resultan siendo muy pequeños en comparación a todo lo que el mercado mueve. Luego, decimos que el producto es homogéneo, o sea que el producto es idéntico, es igual. ¿Y qué implicancias tiene que el producto sea idéntico o igual? Que el consumidor es indiferente dónde va a comprar. ¿Por qué el consumidor va a ser indiferente dónde va a comprar? Porque sencillamente todos tienen lo mismo. Entonces, si el producto es igualito, si todos tienen lo mismo, resulto siendo indiferente dónde voy a comprar. Dice información simétrica. Esta información simétrica también se llama transparencia de mercado. Así, profesor, transparencia de mercado, sí. Al ser el mercado transparente, significa que todos sabemos lo que va a pasar. No hay nada que está oculto. ¿Ya? No hay ninguna información camuflada. ¿Ya? Al ser la información simétrica, todos se pueden contactar, ¿no? En el mundo real, en el mundo que vivimos, ¿la información será simétrica? No. En el mundo real, en el mundo que nosotros vivimos, la información es asimétrica. ¿Ya? La información es asimétrica, ¿no? Eh, Esta semana he visto algunas veces en el Canal 2 un programa de canto de la voz de los señores de la tercera edad, ¿no? Y caramba, me ha gustado, ¿ah? Me ha gustado. Y caramba, uno se pregunta, ¿no? Oiga, acá en el Perú hay mucho talento, ¿no? Y lamentablemente como el Perú no es un país desarrollado, no es un país con bastantes inversiones, hay mucho talento que nunca se llega a descubrir. ¿No? Hay mucho talento que no se llega a descubrir, ¿no? Uno se alarma de cuántas personas muy talentosas, pero que no han salido a la luz, ¿no? Yo le decía eso a mi esposa, ¿no? Y mi esposa me comentaba, ¿no? ¿Y qué pasa si yo me oculté mucho? Entonces, la forma como me lo dijo me dio a entender también eso, ¿no? O sea, como no hay posibilidades, entonces puede ser que también la persona no lo buscó. Por eso ella me dice, ¿y qué tal si yo me oculté mucho? Es que eso significa que la persona no lo buscó. No lo buscó porque no sabía dónde buscar. ¿Te das cuenta? Y el no saber dónde buscar, eso está relacionado con esta situación que pasa en el mundo real. Hoy, en el mundo real, la información es asimétrica. Esto pasa en el mundo real. La información es asimétrica. Y al ser asimétrica, hay bastantes cosas que se pierden.
Y una de las cosas que se pierden son los diferentes talentos que existen en el país. Si la información fuera simétrica, no desperdiciaríamos ningún talento. Al toque lo encontraríamos. ¿Te das cuenta? Oiga, de repente en el Perú se ha perdido un Maradona, un Pelé, un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿no? O de repente hemos perdido un gran boxeador, un campeón del mundo boxeando. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en el mundo que vivimos, la información es así. Si la información hubiese sido simétrica, todo se descubre. Y por último, hay libre movilidad de factores. Significa que no hay barreras. Que no hay barreras. ¿Ya? Cualquiera entra, cualquiera sale. Entonces, esto es lo que pasa, muchachos, en un mundo donde existe competencia perfecta. Ah, eso pasa en un mundo donde existe competencia perfecta. Así es. Pero nosotros no vivimos en ese mundo, pues. Nosotros vivimos en un mundo diferente, que es un mundo donde la competencia es imperfecta. Una competencia imperfecta es una competencia desnivelada, donde el poderoso es el que se va a imponer. Eso es lo que ocurre en el mundo real. El que domina el mercado es el que se impone. Ah, ya. Mira, ve las grandes barreras que en el mercado existen. Pucha, muchachos. Hay grandes barreras. La publicidad, las patentes, las economías de escala. Hoy en día, pues si no te conocen, no te compran, bueno. Y la publicidad es cara, pues, ¿no? La publicidad es costosa. ¿Quién puede pagar la publicidad? ¿No? ¿Quién puede pagar la publicidad? Las empresas grandes. Las pequeñitas, pues no la conocen, no le compran. Las patentes también, las patentes son caras, ¿no? Caras en el sentido que para patentar algo has tenido que investigar y para investigar has tenido que gastar, has tenido que invertir y bastante dinero. Y cuando descubras, lo patentes y esa patente te permite explotar ese descubrimiento. La economía de escala es igual. El que tiene economía de escala también tiene bastante plata porque tiene la capacidad de hacer grandes inversiones que te permiten producir en grandes cantidades cada vez al costo unitario más bajo. Y si puedes producir al costo unitario más bajo, vas a romper a la competencia. Te vas a quedar como única empresa en el mercado. Y si te quedas como única empresa en el mercado, vas a hacer un monopolio. Pero específicamente vas a hacer un monopolio natural. Los monopolios naturales son producto de economía de escala. Ah. De repente tienes un familiar o conoces a alguien que es un comerciante, pero pequeño, minorista, ¿verdad? Que tiene su puesto dentro de un mercado de tu barrio. A ver, dime tú, ¿cómo hace tu familiar o tu amistad o tu conocido para competir con las grandes cadenas de supermercado? ¿Cómo hacen? Si esas grandes cadenas de supermercado pueden ir directamente a Chacra y comprar todos los productos de diferentes chacras, haciendo que sus costos sean mucho más baratos, cosa que no puede hacer un pequeño comerciante, ¿verdad? Lo van a romper rápidamente, salvo que, salvo que, ¿ya? Salvo que estos pequeños comerciantes tengan la capacidad de poder organizarse, ¿ya? Si tienen la capacidad de poder organizarse, ¿no? Si tienen la capacidad de poder organizarse sería otra cosa. Pero eso está bien difícil, ¿ya? Está bien difícil que tengan esa capacidad de organizarse, porque al final cuando se organizan, comienza la lucha de poderes y se dividen, ¿no? Tipo así, las academias virtuales que han salido, pucha, que ha sido un asesinato eso. Se han organizado profes, han hecho su academia virtual y al final ellos mismos se han peleado y se han liquidado ellos solos, ¿no? Y es un gran problema que existe en el Perú, ¿no? Solo nos metemos cabe, ¿no? Entonces, si algún comerciante logra, es un verdadero líder, ¿no?
y logra unir a todos, esa unión va a poder romper a las grandes empresas. Eso es lo que un socialista de apellido Owen, un inglés, había propuesto, pues las famosas cooperativas, ¿no? Las famosas cooperativas. Ah, ya. Bueno, pero es complicado, ¿no? Es complicado. Bien, bien. Hasta ahí entonces estamos bien, ¿verdad? Pues ya creo que nos hemos pasado, ¿ah? Ay, ay, ay. Ya va a quedar tiempo, pues bueno, 3 minutos y su examen y ahí quedamos, ¿ya? A ver, estos datos, mira, a ver, vamos a ponerlo todos. Mira, a ver, estos datos nos permiten, ¿no? Cómo comienza y cómo termina. La primera palabra nos indica cuántos son y la segunda quién domina, ¿no? Por ejemplo, monopolio, mono, uno, polio, ofertante. Un ofertante domina el mercado. Sea pal. Oligopolio, oligopocos, polio ofertante. Pocos ofertantes dominan el mercado. Los bancos, las AFP también son oligopolio. Monoxonio, un solo demandante domina el mercado, ¿no? Por ejemplo, el Estado cuando hace licitación de obras, ¿no? El Estado es el único comprador y hay bastantes postores, ¿no? Oligoxonio, pocos compradores dominan el mercado. Por ejemplo, estas empresas que compran cacao en el mundo son poquísimas, son tres básicamente, ¿no? Que dominan el mercado. Y eso sería un oligoxonio, ¿no? Oligoxonio, oligopocos, sonio comprador. Pocos compradores dominan el mercado. ¿Sí? A ver, vamos a ir entrando al examen, muchachos. No sé a qué ha pasado hoy día, nos hemos servido casi todo el tiempo. ¿Ya? Bien. A ver, voy a reprogramar y le paso el enlace ahorita, ¿ya?
Listo, chicos. Para aprovechar estos 3 minutos que quedan, ¿no? Para aprovechar esos 3 minutitos. Miren, ve, en el modelo de competencia imperfecta, donde ya sabemos pues que el que domina el mercado es el que va a imponer su precio, ¿no? Es el llamado pues precio ofertante, ¿no? ¿Por qué precio ofertante? Porque impone su precio. Ya. En este modelo de competencia imperfecta, que es una competencia desnivelada, donde usted si quiere competir en el mercado, pues tiene que ser bravo de bravos, tiene que tener un ingenio pero enorme y unos conocimientos muy grandes, porque si no tiene conocimientos no va a poder competir. ¿Ah? Le doy el tic que en esta cuarta revolución industrial se sabe muy bien que más importante que el tamaño económico es la habilidad. Entonces, si por ahí hay un muchacho que es un genio en tecnología, ese muchacho que es genio en tecnología puede tumbarse rápidamente a una transnacional. ¿Qué franco, profe? Sí. Si este muchacho es un genio en tecnología, sin plata, pero solo con conocimientos, puede tumbarse a las grandes transnacionales en el mundo. ¿Te das cuenta de lo importante que hoy en día es el conocimiento? Es por eso que las grandes empresas, cuando detectan a ese genio, ¡puf!, se lo llevan. Al toque te descubren y ¡pum!, te llevan. Porque te quieren tener en sus filas, porque si no te tienen en sus filas, ellos corren un riesgo. Así que le conviene desarrollarse tecnológicamente. Ahora, hay un modelo de mercado, una situación que se conoce con este nombre. Esto de acá es una competencia desleal. Por ejemplo, si acá tengo dos economías y acá el producto se vende en $10 y acá el mismo producto se vende en $10, pero son dos mercados diferentes. Entonces, a la empresa que vende este producto en este país a $10, no le conviene llevarlo acá, ¿sí o no? ¿Por qué no le va a convenir? Porque va a tener que pagar el flete. Pagando el flete y encima pagando los aranceles, ese producto A llegaría a este país más o menos en 14 euros, o perdón, dólares. Entonces no va a ser competitivo, pues. No le van a comprar. Entonces, muchas veces pasa que la empresa que está acá quiere este mercado de acá. Y para eso está dispuesto a llevar este producto a venderlo acá a un precio menor, 8 o menos dólares. Profesor, pero está perdiendo plata, ¿sí? Está perdiendo plata. Pero está dispuesto a soportar esa pérdida de plata con la finalidad de hacer quebrar a esa empresa y adueñarse de este mercado. Cuando se adueñe de este mercado, va a subir el precio y lo va a vender más caro que 10, porque ya se adueñó del mercado. A esa situación se le llama el dumping, que obviamente es una competencia desleal, pues. Entonces, el dumping es vender un producto en otro mercado, pero a un precio inferior de lo que realmente cuesta en tu propio mercado. ¿Estamos bien? Bien, chicos. Ahora sí, ya hemos llegado al final, muchachos. Ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes, muchachos. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, chicos. Fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense un montón y estudien. Estudien mucho porque tienen que ser, pues, buenos de buenos, ¿no? Nos vemos, chicos.